Ah, sí se ve bien, sí. Muy bien, pues buenas tardes a todo el mundo que estáis conectados, ya veo aquí a varios. Quitáis, por favor, las cámaras y los micrófonos. Ya sabéis que esto se graba. Y bueno, y de hecho se está retransmitiendo ahora mismo en directo por el Facebook de la FPMT Hispana. Entonces, quitad todo y luego si tenéis preguntas, pues como siempre hacemos, o bien por el chat que está abajo, o bien podéis activar el micrófono y entráis y preguntáis lo que queráis. Seguimos con el LAMRIM, de hecho ya estamos terminando y estamos en el tercer nivel de motivación de los 3 niveles de motivación que tiene el texto del LAMRIM, que ya sabéis que significa camino gradual a la iluminación y que es el texto básico por excelencia que se usa o que se utiliza en el budismo tibetano y en concreto en nuestro linaje, en nuestra escuela, la escuela Gelug. Se divide en 3 niveles de motivación o 3 niveles de intención o de motivación, que son el inferior o el básico, el medio y el superior. Y cada uno de esos 3 niveles, en donde se estudian diferentes, se practican y conocen y estudian y meditan diferentes temas, diferentes puntos, pues el karma, los engaños de la mente, el papel del maestro espiritual, la muerte, la impermanencia, todo ello utilizando el método de la meditación analítica, vamos familiarizando nuestra mente con cada uno de los aspectos o ideas clave que los temas, no es un aura que tenga, es la luz, es el foco de la luz, de ofrecimiento de luz al Buda de la medicina. Es que me estoy viendo la luz así y parece... no es nada normal. Entonces os decía que en el LAMRIM uno va recorriendo con la ayuda de utilizando el método de la meditación analítica, va recorriendo los distintos temas que el texto nos propone y que contiene la esencia de las enseñanzas de Buda, con la idea de ir transformando nuestra mente y de ir acercándonos a la percepción correcta de la realidad según el tema que estés estudiando o meditando. Así es que el LAMRIM es de por vida, es un texto de lectura y estudio y sobre todo de meditación, de interiorización de por vida. Estamos en el tercer nivel de motivación y último, que es el nivel de motivación indicado para todas aquellas personas, todos aquellos seres que reconocen o son conscientes de que la existencia cíclica es en su naturaleza más básica insatisfacción y por tanto es necesario crear las causas para obtener el mejor de los renacimientos posible, que es el renacimiento humano, y a la vez no les es suficiente salir del samsara habiendo renacidos como humano vida tras vida, sino que son los seres que utilizan ese potencial para sacar a todos los seres del océano de la existencia cíclica, que así se denomina en las mismas enseñanzas, ¿no? Al samsara, como un océano de insatisfacción en el que están atrapados todos los seres, no solo las personas, sino todos los seres vivos, visibles, invisibles, pequeños, grandes, humanos, no humanos, por dispares que sean los seres, todos tenemos en común eso, entre otras cosas esa, que estamos impregnados de una experiencia de profunda insatisfacción, que es lo que el Buda llama dukkha, ¿no? en sánscrito, dukkha, que es un término que va más allá, mucho más allá del término con el que normalmente se describe la enseñanza del Buda en cuanto a la naturaleza de la realidad, que es sufrimiento. No, va mucho más allá del sufrimiento. Por supuesto, engloba el sufrimiento físico, psicológico, emocional, pero es mucho más allá, es mucho más que eso. Es un profundo vacío existencial, una profunda insatisfacción vital que te la da el mero hecho de nacer en samsara. O sea, esa es la tarjeta de presentación del samsara. Solo por estar en samsara uno ya está insatisfecho, tenga lo que tenga, crea en lo que crea, piense en lo que piense, tenga el aspecto que tenga, sea humano o no humano. Ese es el rasgo común que todos los seres samsáricos tenemos, ¿no? Mientras estamos en samsara. Eso no quita que no haya un potencial en nuestra mente que con la práctica adecuada, la disciplina adecuada y el método adecuado, fundamentalmente, y la guía adecuada, podamos ponerle fin a esa insatisfacción vital o a esa insatisfacción existencial que todo lo impregna, ¿no? Y ese método, esa guía y ese ejemplo y esa disciplina, pues es el Dharma, son las enseñanzas de Buda, cuya
llave principal o cuyo motor principal es la meditación. Y dentro de los dos tipos de meditación, la meditación analítica, que es la que usamos para ir recorriendo todos los temas que el LAMRIM nos propone. Entonces, en este tercer nivel de motivación se nos proponen las prácticas o se proponen las prácticas para todos los seres que buscan salir del samsara, alcanzar rápidamente la iluminación para poder llevar a todos los seres a ese mismo estado irreversible en el que ya no hay insatisfacción, sufrimiento ni dolor, sencillamente porque has erradicado las causas, has visto las causas de la insatisfacción, las has erradicado y al erradicarlas ya no vuelven a surgir más, ¿no? Como consecuencia de, o por la presencia de sabiduría en tu mente y de compasión. Y desde ese estado trabajas incansablemente por el beneficio de todos los seres para que lleguen al mismo estado en el que tú estás cuando lo consigas, que es la iluminación. Entonces, en el tercer nivel de motivación, las prácticas que el Buda nos da para seguir perfeccionando ese camino son las que hemos estado viendo los días atrás, cómo desarrollar la bodhicitta, qué es la bodhicitta, ¿no? El concepto de bodhicitta, que además coincidió con el fin de semana pasado en el que su santidad el Dalai Lama dio los votos de bodhicitta, del bodhisattva, con lo cual vino muy bien, y que os explicaron tanto Teresa desde Madrid como Venerable Paloma desde Valencia. Y ya el miércoles pasado, en la segunda clase semanal que hay del LAMRIM, Venerable Paloma empezó con las 6 perfecciones, o 6 paramitas, que así se llaman en sánscrito. Los 6 paramitas o las 6 perfecciones de la mente, siendo la primera de las cuales, de ellas, que es la que explicó Paloma, la perfección de la generosidad, que voy a repasar muy rápidamente para que os suene, si asististeis a su clase. Bueno, la generosidad es una actitud, desde el punto de vista budista, fundamentalmente es una actitud, una mente, una conciencia, que podemos desarrollar, que podemos hacer surgir, que podemos hacer que se incremente. Y esa mente, esa conciencia, esa actitud es la de querer dar. Esto es muy importante porque la generosidad, por supuesto, que es dar. Ahora veremos los 3 tipos de generosidad que hay y, por supuesto, uno de ellos es dar. Pero nos dicen los lamas que lo importante de la generosidad no es tanto dar, sino querer dar, desarrollar esa actitud genuina, auténtica, que brota del corazón de querer dar, sin más, desinteresadamente, sin más, querer dar, porque lo necesite el otro, o porque lo quieres dar, o porque le va a ayudar, y sin esperar nada a cambio. Esa es la ayuda o la generosidad desinteresada, ¿no? Entonces, eso es lo importante del paramita de la generosidad, que es la actitud, que en esencia es la actitud de querer dar. Y eso es tan importante que llega hasta el punto, se nos llega al punto de decir que si no puedes dar, porque por circunstancias de la vida no puedes dar materialmente nada, si sí desarrollas esa actitud de querer dar, ¿no? De querer ofrecer, de querer practicar la generosidad diciendo, ojalá pudiera dar esto, lo otro, o mentalmente incluso haces meditaciones para desarrollar la generosidad, visualizando que das, sin más, generas el mismo mérito que si sí dieras de verdad, físicamente. Por supuesto, con esa misma actitud, ¿eh? Lo importante es la actitud. Y por supuesto generas más méritos que cuando das sin esa actitud, que muchas veces damos sin que haya, o algunas veces damos sin que haya esa actitud genuinamente pura o auténtica de querer dar. Entonces eso es lo importante de la generosidad, que es una actitud que ha de despuntar, que ha de empezar a salir desde nuestra mente de que ojalá demos. Y además es disfrutar del hecho de pensar que ojalá pueda dar o que quieras dar, ¿no? Que luego puedes dar, muchísimo mejor, por supuesto, ¿no? Así acompasas y acompañas la actitud con los actos. Pero lo importante es dejar esa huella de generosidad en tu mente queriendo dar. Esto es obviamente si no puedes dar, ¿eh? Lo que no vale es poder dar y conformarnos con desarrollar la actitud de querer dar. No, eso no vale. Ahí no estamos acumulando mérito. Solamente si no podemos dar, si verdaderamente no podemos dar nada material, porque no tengamos o no estemos en un buen momento para poder dar, es cuando vale esto que estoy diciendo. Si sí podemos, incluso por poco que sea, hay que dar. Y además, acompañando ese acto de dar o de ser generoso con esa actitud, ¿no? Si lo acompañamos con esa actitud, lo pequeño que es, o lo poco que estás dando se convierte en algo enorme.
Así es que nos tenemos que asegurar, fundamentalmente la atención a la hora de practicar la generosidad, la tenemos que fijar en si está presente esa actitud, ese deseo auténtico, desinteresado, que no tiene en cuenta de verdad para nada mi propio interés o lo que me pueda venir en el acto de dar. Se podría decir que es dar por el placer de dar, ¿no? Que además existe, se da, ese placer surge. Porque ves que la otra parte lo necesita, porque ves que la otra persona lo requiere, y entonces vas tú y de manera espontánea, humilde, anónima incluso, das. Entonces, hay 3 tipos de generosidad. La primera es, precisamente, bueno, dice Pabón Rinpoché, ser generoso con las cosas materiales. Entra de todo, comida, medicinas, ropa, lo que el otro necesite. Y además se amplía a todos los seres, no solo a los seres humanos, ¿no? De hecho, aquí entra la práctica budista, tan budista, de dar comida de manera consciente, de dar alimento de manera consciente a los animales. Es una práctica que en India y en Nepal y en Tíbet se hace mucho, dar, primero averiguar qué es lo que les gusta y luego dárselo, ¿no? Especialmente a los insectos pequeños, a las hormigas, a los gusanitos, a las lombrices, darles de comer, ¿no? Hay que ver que esto se hace en el contexto de que hemos de ver que estos seres han sido mi madre, no son animales sin más. Y además de un aspecto no muy agradable para la mente convencional, sino que han sido mi madre, que tienen necesidad, que buscan la felicidad igual que yo y que yo estoy practicando la generosidad. Entonces, todos son méritos si se hace desde esa conciencia. Y luego entra todo lo demás, dar lo que se necesite, lo que se requiera, a muchísimos niveles, como podamos, ¿no? Siempre tanto como podamos. Luego, el segundo tipo de generosidad, que es la suprema, es con la que acumulas una inmensa, increíble cantidad de méritos, es lo que se llama la generosidad del Dharma, que es enseñar Dharma, aunque sea una palabra a alguien. Incluso aunque no le digas, mira, te voy a enseñar esto que es del budismo, o voy a compartir contigo esta frase que es budista y te va muy bien. No, incluso aunque no se la presentes con una apariencia budista, si tú das un consejo que brota de tu corazón y además brota de tu conocimiento y experiencia del Dharma y o de la meditación, ya estás practicando la generosidad del Dharma. Y a esa persona la estás beneficiando increíblemente, porque el Dharma siempre beneficia. Pero es que tú estás acumulando una inmensa cantidad de méritos, tantos que no podemos ni verlos, ¿no? Es la generosidad suprema, se dice. Aquí a mí me gusta hacer un matiz y es bueno, pues mencionar el criterio de cuándo dar Dharma o cuándo compartir el Dharma. Se dice que nunca hemos de hablar de Dharma si antes no se nos pide o no se nos insinúa, ¿no? O no se nos insinúa. Lo que no podemos hacer, esto quiere decir que lo que no podemos hacer es ir sin que nadie nos diga nada, sin que nadie nos pida nada, sin que nadie nos requiera nada, nosotros ir con el Dharma, con la meditación, todo el día hablando. No, esto no es correcto. Incluso, aunque lo hagamos con muy buena intención, no es muy correcto. Es mejor esperar. Y si la persona te conoce, la persona que está en necesidad te conoce y sabe en lo que estás, te va a pedir un consejo, aunque no te diga, háblame del budismo, háblame de la meditación. No, aunque no te lo diga así, tú vas a notar que requiere de ti. Ahí sí es correcto hablarle. Pero hay que esperar. Incluso tradicionalmente, la manera de pedir una enseñanza de Dharma a un maestro es solicitársela, además hay todo un ritual, sencillo, pero es todo un ritual que tradicionalmente conviene hacer, es muy bueno hacer. Pero bueno, básicamente ese ritual consiste, o esa petición formal consiste en pedirle a ese maestro 3 veces que dé esa enseñanza, o la enseñanza que tú quieras, o que dé enseñanzas, 3 veces. Por eso cuando viene un lama al centro o a los centros, normalmente el director o alguien, sí, normalmente suele ser el director o el coordinador espiritual del centro, al final de la enseñanza, cuando ya ha terminado todo, se pone de pie, agradece al lama, al maestro, a Rinpoché por haber venido, a la gente por haber asistido, pero sobre todo a Rinpoché, y 3 veces le pide, ¿no? Esto es lo suyo, esto es lo correcto. Y acompaña esa petición con una kata y un ofrecimiento, ¿no? Esto es lo que crea la causa auspiciosa para que ese maestro vuelva. A nuestro nivel no tenemos que esperar que se nos pidan 3 veces,
yo creo que simplemente con detectar que la otra persona te está requiriendo o insinuando o mini insinuando algo, ya le puedes decir, ¿no? Y por supuesto siempre sin grandes formalismos, sino algo que brote de tu experiencia, si conoces la meditación o conoces el Dharma. Y entonces estarás practicando la generosidad del Dharma. Aquí tengo que decir a los que estáis ahora presentes o lo vais a escuchar después, que si tienes el inmenso privilegio de, en un centro de Dharma, impartir clases de Dharma y de meditación, seas consciente de esto, seas consciente de que estás transmitiendo el Dharma de Buda, que es perfecto, que es lo más perfecto, es el regalo más perfecto que le puedes dar a los seres. Entonces siéntete tú, primero el gran privilegiado, ¿no? Y luego alégrate mientras das esa clase o compartes esa técnica de meditación o lo que estuvieras haciendo, alégrate por todas las personas que se están beneficiando gracias a ti de la enseñanza del Buda, aunque a lo mejor ellos ni la busquen, ¿no? Pero indirectamente les está llegando. Y estás acumulando una inmensa cantidad de méritos. Y luego, el tercer tipo de generosidad es la generosidad de liberar del temor a los demás. Esto básicamente significa liberar a los seres de algo que les pueda aterrorizar o atemorizar, fundamentalmente la muerte. Aquí, en este tercer tipo de generosidad, la de liberar a los seres de la muerte o de lo que les pueda aterrorizar, entra la práctica que hacemos muy a menudo, de liberar animales, que se titula así, liberar animales de la muerte. Y consiste en comprar, adquirir, porque hay que comprarlos, animalitos de algún tipo que sepas que si tú no los compraras morirían, ¿no? Por eso solemos ir a las tiendas de caza y pesca y compramos pues, lombrices, que además van muy bien para la tierra. Y las compras, las traes al centro o a donde vayas a hacer la práctica, se prepara un altar específico que diseñó Lama Zopa Rinpoche para esta práctica, se les recitan una serie de mantras y de oraciones, se les bendice y con ello se les deja una gran cantidad de huellas virtuosas en su mente para cuando renazcan como humanos, y luego se los lleva a un sitio y ya los sueltas, ¿no? Les das libertad. Entonces, pues hay una gran diferencia entre soltar a lo mejor 500 o 1000 o 2000 lombrices que de no haber sido por ti o por la gente que pone ese dinero hubieran muerto, y además de una forma atroz, ¿no? Atroz, devoradas por un pez, pinchadas por un anzuelo, etc., a que vivan libres en el campo, beneficien el entorno, beneficien el ecosistema, y cuando tengan que morir de manera natural, su continuo mental, gracias a los mantras que tú les has dejado, no sabemos cuándo, pero sin duda les va a ayudar en sus renacimientos futuros, ¿no? Tengo un amigo monje de Singapur, venerable Fred, es muy, muy devoto del Lama Zopa Rinpoche, y ha hecho de esta práctica de liberar animales su práctica personal, porque ofrece los méritos, que es poderosísima, ¿eh? Imaginaros, dar vida a los seres, ¿no? Dar vida a seres que estaban a punto de morir. Esto a ti te crea un karma positivísimo, de larga vida, de alargar tu vida, incluso de parar enfermedades, ¿no? Las causas de enfermedades que quizás estuvieran madurando ya. Y si se lo dedicas a alguien también, pues es muy poderosa esta práctica. Y entonces, Venerable Fred ha hecho de esta práctica y de generar estos méritos su práctica personal. Y ofrece y dedica estos méritos para la salud y larga vida de su santidad el Dalai Lama y del Lama Zopa Rinpoche. Y lleva, una vez dijeron la cantidad, lleva 235 millones de seres liberados. 235 millones de seres liberados. Peces, mariscos, lombrices. Bueno, increíble, increíble. 235 millones de seres. Es increíble. Esto es la práctica de la generosidad. Actitud de querer dar y actitud que se refleja en los tres tipos de generosidad. La de los objetos materiales, la del Dharma y la de proteger a los seres del miedo a la muerte. Sobre la base de esta práctica de la generosidad, cuando tu mente está habituada a dar, si no lo está ya, con todo esto que he dicho, viene la segunda perfección mental o el segundo paramita, que es lo que vamos a ver hoy, que es la práctica de la perfección de la ética o de la moralidad. ¿La ética o la moralidad? Bueno, primero
daros la definición de lo que es ética o moralidad. La moralidad es la mente que busca no dañar a ningún ser bajo ningún concepto, ni con palabras, ni con pensamientos, ni con acciones. Es decir, es la mente que busca evitar el más mínimo daño a cualquier ser mediante tus acciones físicas, verbales o mentales. Entonces, todo lo que esté enfocado, por un lado, a no querer dañar, como mínimo, y a partir de ahí a beneficiar si podemos, como dice su santidad, ¿no? Si no puedes beneficiar a los seres, al menos no les dañes. Con esto nos está diciendo que practiquemos la moralidad, porque esa es la definición de moralidad, ¿no? Sobre esa base de no querer dañar a los seres, cultivamos las prácticas concretas que en el Lam-Rim se nos dan para ir desarrollando o ir perfeccionando este paramita de la moralidad. Pero esa es la definición, la mente que busca no dañar en lo más mínimo a ningún ser, no persona, sino ser, ni con tus acciones, ni con tus palabras, ni con tus pensamientos, ¿no? Por supuesto, se sobreentiende que es dañarlos conscientemente, con lo cual implica pues, cuidar mucho o tratar de prestar atención a nuestras acciones físicas, verbales y mentales, ¿no? Y vigilarlas, ¿no? Desde dónde voy a hablar, qué voy a decir, qué voy a hacer, qué estoy pensando, ¿no? Porque todo eso se emite, todo eso sale y todo eso impacta en los demás. Y aunque no veamos qué les afecta, sí afecta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y eso ya es empezar a estar atentos a nuestra práctica de ética. Hay que decir también que esta segunda perfección, la de la moralidad, en el contexto de los 3 adiestramientos superiores, que son el resumen, mucho más resumido que el Lam-Rim, pero el resumen compendiado de todas las enseñanzas de Buda, y que son la renuncia, la moralidad, la concentración y la sabiduría, es esto, es ese primer adiestramiento mental, es la segunda perfección, o paramita, la perfección de la moralidad. Y Buda, en el contexto de los 3 adiestramientos superiores, la pone en primer lugar porque es la base de las otras 2, concentración y sabiduría. Con esto nos está diciendo que si no hay ética, física, verbal y mental, jamás vamos a tener samatha y muchísimo menos sabiduría. Entonces, en ese contexto en el que se explican las enseñanzas de samatha o la técnica de concentración o de calma mental o de samatha, hay que tener muy en cuenta y explicar que la causa de obtener calma mental o el logro de samatha en tu mente no es meditar 12 horas en un cojín de meditación. La causa sustancial es la moralidad. Y el efecto de esa causa sustancial o de esa moralidad es la aparición de calma mental en tu mente. Y sobre la base de ambas cosas, moralidad y calma mental, surge la sabiduría y se completan así los 3 adiestramientos superiores. Hablar solo de concentración no funciona, no da el fruto pleno, tal y como está concebido. Para que la técnica de samatha funcione, hay que explicarla y practicarla, sobre todo practicarla, en el contexto de los 3 adiestramientos superiores: moralidad, concentración y sabiduría. Bueno, pues esa moralidad o ética, que es el primero de los 3 adiestramientos superiores, es esta segunda perfección de la mente, o paramita, que es esa mente que busca no dañar a ningún ser bajo ningún concepto en lo más mínimo. Entonces, también la práctica de la perfección de la moralidad tiene 3 aspectos concretos o 3 formas concretas mediante la cual la podemos ir desarrollando. La primera es evitar las 10 acciones no virtuosas, que muchos de vosotros ya las conocéis. Son 3 del cuerpo, 4 de la palabra y 3 de la mente. Evitar las 10 acciones no virtuosas. Y se evitan, por un lado, tratando de no caer en ellas, y por otro lado, cultivando sus opuestos. Porque cada una de las 10 acciones no virtuosas tiene un opuesto, como veremos ahora. La segunda forma concreta de practicar la moralidad es reunir o acumular dharma o virtud, que significa llevar a cabo cualquier tipo de esfuerzo enfocado a practicar el dharma, lo cual engloba leer sobre dharma, meditar, hablar de dharma con una motivación correcta, participar en actividades de dharma, involucrar en definitiva nuestras 3 puertas en la virtud.
También llevar a cabo acciones positivas, por supuesto que sí, ¿no? Que eso es virtud y de alguna manera también es dharma. Pero en el contexto del Lam-Rim se enfoca ahí, aunque eso no excluye lo otro, ya digo. Todo lo que implique involucrar o absorber tus tres puertas, cuerpo, palabra y mente, en la práctica de la virtud, y lo más virtuoso es el dharma, es practicar este segundo tipo de moralidad, ¿no? Reunir un dharma virtuoso. O vivir los votos, si tienes votos, ya eres budista y tienes un nivel de votos, pues tratar de vivir tus votos de la forma más pura posible, porque los votos, del nivel que sean, laico o monje, descansan en esta conciencia de la moralidad. De hecho, cuando tomas los votos monásticos, una manera de referirnos a la ordenación, a nuestra ordenación, es vivir en la moralidad, ¿no? Voy a vivir en la moralidad, porque se interpreta que tener votos en tu mente, en tu continuo mental, las huellas de los votos, implica vivir en la moralidad si los vives bien, por eso hay que vivirlos bien, ¿no? Pero si los vives bien, estás viviendo la pura moralidad, porque los votos de ordenación descansan en todas las pautas que el Buda dio para tener una práctica de ética perfecta. Y luego el tercer tipo de moralidad y último es trabajar en beneficio de los seres, dice Pabonka Rinpoche, o beneficiar a los demás, ¿no? Y aquí yo solo las voy a mencionar porque la meditación que vamos a hacer la vamos a basar en las 10 acciones no virtuosas, pero voy a mencionar a las formas concretas que este tercer tipo de moralidad Pabonka Rinpoche detalla, que es la de trabajar en beneficio de los demás o de los seres. Dice, se refiere a los 4 modos de reunir discípulos, que es vivir de acuerdo a lo que enseñas, hacerles ofrecimientos para atraerlos y luego darles el dharma, etcétera, que se vio antes. Pero también se refiere a 11 modos de trabajar en beneficio de los seres, que son ayudar a quienes tienen dificultades y a los que sufren. 2. Trabajar por el bien de aquellos que están ciegos ante los métodos correctos. 3. Trabajar por el bien de la gente, beneficiándola en general. 4. Trabajar por los que se encuentran amenazados por el peligro. 5. Trabajar por el bien de los afligidos por la miseria. 6. Trabajar por el bien de los abandonados. 7. Trabajar por el bien de aquellos sin hogar. 8. Trabajar por el bien de los que carecen de personas de su misma opinión. 9. Trabajar por el bien de los que se encuentran en el camino correcto. 10. Trabajar por el bien de los que se hallan en el camino incorrecto. Y 11. Trabajar por el bien de todas estas personas mediante los milagros. Y dice Pabonka Rinpoche que las 10 primeras las puede hacer cualquier ser. La 11 solo la pueden hacer aquellos que tengan siddhis o poderes, ¿no? Porque dice mediante los milagros, que son capacidades de la mente, que es un poco lo que hacen los altos lamas, ¿no? que tienen esos niveles de siddhis o de poderes y se valen de ellos para beneficiarte aún más, ¿no? Y pues clarividencia o en fin, tantas cosas que tienen los lamas que además alguno puedes pillar porque es ¿cómo ha podido decirme esto?, ¿no? Y te lo dice y además conecta directamente con lo que te pasa y además te da el método exacto para que te liberes de ese problema. Eso solamente, por ejemplo, lo puede hacer alguien que tiene clarividencia, ¿no? Estos son los 11 modos concretos de trabajar en beneficio de los seres que constituyen la tercera forma de la perfección de la moralidad. Repito las 3. Evitar las 10 acciones no virtuosas, que es en lo que vamos a meditar. Reunir un dharma virtuoso y trabajar en beneficio de los seres. Esto, quien tenga el texto y quiera desarrollarlo, está en las páginas 447 y 448 de este increíble texto del Lam-Rim, que es la liberación en la palma de la mano. 447, 448. Pues ya veis cómo no queda nada, ningún cabo suelto, y según la perfección de la moralidad, todo es, sobre la base de la generosidad, primera perfección, todo es beneficiar a los demás. Los que están en el camino correcto, los que están en el camino incorrecto, los que están en un camino incorrectísimo, los que no tienen hogar, los que no tienen comida, los que no... En fin, no se me ocurre en ninguna manera que quede suelta, que no esté incluida en alguna de las 3 formas de practicar la moralidad. Bueno, entonces, como siempre hacemos,
antes de hacer la meditación, si hay alguna duda o cuestión o pregunta, ahora podéis. Podéis activar el micrófono o por el chat, como queráis. Hay que decir también que el logro de la moralidad, el efecto, mejor dicho, el efecto de la moralidad es renacer como humano. Por tanto, la causa sustancial o la causa kármica para renacer como humano es haber cultivado la moralidad en vidas pasadas. Especialmente las 10 acciones no virtuosas, haber abandonado las 10 acciones no virtuosas. ¿Alguna cuestión? A ver, Fabiola, señorita. Sí. Mira, que cuando has dicho los tres tipos de generosidad, ya has hecho hincapié. ¿Me oyes bien? Un poco flojo. Si puedes hablar más fuerte. Vale. Sé generosa con la voz, no pasa nada. Es que, espérate. ¿Me oyes ahora mejor? Sí, sí, ahora sí. Ah, vale. Que cuando has hablado de los tres tipos de generosidad, sí. ¿vale? En el tercero que has dicho, liberar del temor a los demás, y has mencionado lo de los animales, Sí. de liberarlos de la muerte, ¿es solamente esto? ¿Liberar de la muerte a? En este contexto sí se refiere a esa práctica específica, lo cual no quiere decir que no sea bueno ni uno no acumule méritos si hace otras cosas similares. No sé a qué te estás refiriendo, pero me imagino que... No, por ejemplo, me refiero al miedo, al temor que pueda tener una persona, independientemente de que se vaya a morir o no. ¿sabes? No. Es a animales que estén a punto de morir. Ok, gracias. Nada. Por supuesto, si uno le quita el miedo a una persona que está a punto de morir, claro que acumula muchísimo mérito, pero quiero decir que no entra dentro de esta práctica especificísima que se titula así, liberar a los seres del miedo a la muerte. Los seres en este contexto son los animales, que uno compra. A ver, me parece que hay aquí una. Sí, si abandonamos todas las acciones no virtuosas en la vida pasada, ¿por qué continuamos teniéndolas en esta vida? Porque no las abandonaste al 100%, las debilitaste mucho. Alguna abandonarías, pero de hecho, si nos fijamos, unas destacan con más intensidad en nuestra vida presente que otras, a las que a lo mejor ni caemos ya, porque a lo mejor ya hemos debilitado mucho esas huellas. Sin embargo, seguimos teniendo muchas huellas de otras. De nada. Fabio, tengo otra pregunta. Sí. Vale, va a poner por el tema de lo de practicar la generosidad en ser generoso con las cosas materiales. Sí. ¿Vale? Porque, a ver, a mí se me plantea a veces cuando voy por la calle y hay gente que pide, ¿vale? El hecho de doy, ¿sabes? O no doy. Sí. Porque no sé hasta qué punto eso le puede beneficiar a esa persona. Eso no te importa a ti. Vale, o sea, tiene que ser independientemente de lo que esa persona vaya a hacer con eso. Pues como haces tú, Miriam, ¿tú qué te crees? ¿Que tú no haces con tu dinero lo que te da la gana y haces muy bien y que a lo mejor otros no comparten lo que haces con tu dinero? No nos tiene que... Una vez que sale de nosotros el dinero o lo que vayamos a dar, ya no es cosa nuestra, ya es cosa de esa persona. Haga lo que haga. Porque además, si la generosidad es querer dar, el querer dar implica simplemente desprenderte de. Luego, lo que esa persona, una vez pase a ser posesión suya ese objeto, haga con ese objeto es cosa de ella o de él. Es que como a veces, ¿sabes? Te encuentras con gente que dices, madre mía, igual esto... Pero bueno, entiendo alguna cosa, gracias. Cuando tenga hambre se comprará comida, no te preocupes. Pero si lo que le apetece es vino, es porque le apetece. Yo a lo mejor haría lo mismo. Es que no es cuestión mía eso, Miriam. Yo cuando doy, ya está. La segunda parte es que ese razonamiento tiene trampa, ¿eh? En el fondo lo que muchas veces esconde es que no queremos dar y lo disfrazamos con, bueno, igual si se lo doy a una ONG, no, bueno, igual se lo doy en otro momento porque ahora no le veo le veo borracho. Es que es eso, a eso voy. En cosas como, o sea, me refiero a cosas como que
que son evidentes, ¿sabes? Que a lo mejor esa persona, por lo que sea, tiene tendencia a hacer eso. Ese es su problema. Exacto. Claro, yo lo que no quiero es fomentar que eso pase, pero lo que dices tú es que esa persona elige, aunque no... Nada, pues nada, dile a tu jefe que no te pague cada mes porque a lo mejor está fomentando en ti una serie de actitudes que tampoco son muy buenas. Vale. Claro, claro. Quizá no tan crudas como las de una persona que está en la calle y bebe alcohol, pero tú tienes tus mochilas y yo tengo las mías y Pepito Gómez tiene sus mochilas. Cuando tu jefe, mi jefe y su jefe nos paga a final de mes, tú imagínate que el jefe te dijera, pues no sé si pagarte porque igual no te lo gastas bien. Al jefe que le importa en que te gastas tu dinero que ya es tuyo. ¿Sí o no? Eso es un discurso sin fin, por eso digo que es un argumento trampa. Eso, como uno no le ponga fin, con esa rotundidad de no es mi problema, no corta ese discurso de que al final hace que no des, ¿eh? Ojo, que al final hace que no des. Esa duda, sí. Pues nada, una vez que demos, nos olvidamos. Ya esa persona lo usará como su propio karma y tendencias le dicten que tiene, o cuerpo, porque igual está alcoholizado perdido, pero tiene hambre y vas tú y le das y se compra comida. Pues muy bien, pues muy bien. Gracias a ti ha comido ese día. Entonces es que no sabemos, no sabemos. Porque también comen, ¿eh? Los que beben, también comen. Claro. Muchas gracias. Entonces hay que dar siempre, 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 siempre. Y el efecto no es cuestión mía, la consecuencia no es cuestión mía. Antes de matar un mosquito, espantarle para que se vaya se considera una... Claro, claro que es virtuoso, que es espantarlo. Esquivar a las hormigas para no pisarlas mirando en verano al suelo, ¿se considera acción virtuosa? Es lo que hay que hacer, tratar de no pisarlas, tener cuidado y no pisarlas. De hecho, los bodhisattvas nunca miran al cielo ni miran al frente. Los bodhisattvas siempre van mirando, los auténticos bodhisattvas siempre van mirando al suelo, para no dañar a ningún ser. Para no dañar a ningún ser. Hace dos años hubo un retiro con Lama Zopa Rinpoche en Francia, en el Instituto Barrayogini, y acababa muy tarde, ¿no? Como es habitual en él. Y yo creo que era el mes de mayo, y llovía mucho. Y salían muchísimas lombrices por el camino, ¿no? Porque es un camino de tierra. Y el instituto está a 10 minutos más o menos del monasterio de Nalanda, que es donde Rinpoche estaba alojado. Y en ese trayecto, desde el instituto al monasterio, como llovía tanto esos días, los primeros días a Rinpoche lo llevaban en coche, para que no se mojaran. Pero un buen día, una buena noche, cuando ya volvía a Nalanda, bien de madrugada, él y todo el séquito que llevaba detrás de coches, pensó esto, cayó en esto, se dio cuenta de esto y mandó parar su coche y dijo, no, yo voy andando. ¿No? Evidentemente todo el mundo le siguió. Yo voy mandando, porque se dio cuenta que con los coches estaban muriendo muchísimas lombrices. Y lo que empezó a hacer es él, agachándose, ir separando las lombrices una a una y poniéndolas al lado del camión. Llegaron como a las 4 de la mañana a Nalanda, porque todo el mundo empezó a hacer lo mismo detrás de Rinpoche, como a las 4 de la mañana, ¿no? Evidentemente para Rinpoche no hay espacio y no hay tiempo, da igual la hora para la gente. La gente, las 4 de la mañana supone un esfuerzo, porque al día siguiente había que levantarse para continuar el retiro, ¿no? Pero hasta ese punto, él personalmente, ¿no? Lombriz a lombriz, lombriz a lombriz, una a una, para que con los coches no se pisaran a ningún ser. Hasta ese punto, hasta ese punto. Eso es al menos a lo que debemos tender. Entonces es muy bueno ir mirando al suelo y tratando de evitar el matar a los insectos, ¿no? Vale, Fabio, pero cuando, por ejemplo, en casa está pasando que aparecen hormigas, ¿vale? Llegas de hormigas en las habitaciones. Entonces, claro, se plantea el cómo hacemos para no matarlas. Tampoco las puedes mover porque son muy pequeñitas y las puedes matar. Y es como las dejas ahí caminar por la pared. Bueno, depende de la cantidad. La hormiga en general es un animal fácil en el sentido de que las puedes
redireccionar con un poquito de azúcar, y ellas, como son tan trabajadoras, donde ven comida van todas, y lo ves, que hacen el camino hacia donde tú las hayas puesto el azúcar, ¿no? Y es una manera inteligente de irlas desviando. Quiero decir que no es como otros insectos que van por donde quieren, ¿no? Estas no, estas además hacen su camino, su línea, ¿no? Entonces tú Sí, puedes sí. irlas llevando, irlas llevando. Matarlas nunca, nunca. Ya, vale. O sea que hay que ser creativos también. Sí, ingenioso. Fíjate, yo creo que ni limón, ni lavavajillas, pues las quema, eso es ácido puro y las quema, ¿no? Entonces no es nada bueno eso, nada bueno. Muy bien, entonces, no sé, voy a mirar a ver si, no, creo que sí. Cuando paseo y veo unas hormigas devorando un escarabajo, ¿debo entrometerme y salvarlo? ¿O dejar seguir la vida de la naturaleza y sus procesos? Salvarlo. Si está vivo, salvarlo. Si está muerto, evidentemente no. Su comida, pero si está vivo, salvarlo. Sí. Ok. Bueno, pues entonces vamos a hacer una meditación. Si hay más preguntas, al final habrá unos minutitos, podéis plantearlas si queréis. Como siempre hacemos. Bueno, voy a decir primero las tengo aquí, para que luego durante la meditación vayamos más rápido y os suenen, aunque muchos ya las conocéis. Las 10 acciones no virtuosas, como he dicho, se estudian o se practican como en dos aspectos o dos bloques, ¿no? Por un lado, ir identificando si están presentes esas 10 acciones no virtuosas en tu cuerpo, palabra y mente, y por otro lado, el segundo aspecto sería pues cultivar la familiaridad con su opuesto, y eso se puede hacer o en la misma meditación o en vigilia, como yo digo, o sea, cuando no estés meditando o simplemente pensando, ¿no? Tratando de cultivar ese aspecto, eso como queráis. Hoy, como no hay demasiado tiempo, vamos a limitarnos a ir identificando estas 10 acciones no virtuosas, que es como yo siempre digo, hacer la fotografía mental, de a ver cuál destaca más, y a partir de esa identificación o de esa fotografía, que es como atrapar al ladrón en tu mente, ya puedes saber, o de esa identificación básicamente, ya puedes saber qué es lo que tienes que trabajar. Además, los opuestos se sacan muy facilito. O sea, el opuesto enseguida, incluso vosotros mismos lo vais a deducir, ¿no? Las 3 del cuerpo son matar, robar y comportamiento sexual incorrecto. Matar se refiere, el voto raíz se refiere a un ser humano, pero por supuesto hemos de intentar evitar matar a cualquier ser de manera consciente. Robar es tomar lo que no nos es dado. Estas 10 acciones tienen muchísimos matices, ¿eh? Muchísimos matices y muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, robar se considera robar no solo coger directamente algo que no es tuyo y llevártelo para siempre, sino incluso llevar a cabo argucias, ¿no? Insinuar que estupendo sería tener este objeto, esta cosa, o, por ejemplo, hoy en día en la vida moderna decir, bueno, como en mi oficina hay armarios enteros llenos de paquetes de folios, pues voy a coger uno. Incluso yo conozco un guese que dice que hacer desde el trabajo, hacer llamadas no autorizadas es robar. Fotocopiar libros es robar. Copiar CDs es robar, porque tienen copyright, tienen derechos de autor además. Hacer llamadas no autorizadas es robar. Coger algo, sencillamente el criterio es coger algo para lo que no haya habido un mínimo permiso o no haya mediado un permiso, entra dentro de esta transgresión, de robar. Y luego el comportamiento sexual incorrecto, que es, también tiene muchísimas aplicaciones, pero básicamente es el adulterio, o sea, intervenir en una, o interferir en una pareja ya creada. Esas son las 3 del cuerpo: matar, robar, o conducta sexual o comportamiento sexual incorrecta. Las 4 de la palabra son mentir, que también tiene un montón de variantes y de variables. Calumniar, insultar y la charlatanería. Calumniar a veces también se dice utilizar palabras hirientes. Más o menos es parecido, es igual. Repito, mentir, calumniar, insultar y la charlatanería.
Y luego las 3 de la mente: avaricia, intención de dañar o malicia, y aferrarnos a puntos de vista equivocados, que significa negar aspectos de la realidad. Este es un poco más filosófico, pero que conviene también observar y vigilar. Aferrarnos, por aferramiento o una motivación inadecuada, negar aspectos de la realidad que son así. Por ejemplo, negar la ley de causa y efecto, ver lo impermanente como siendo permanente, afirmar la existencia de un yo, negar la existencia del karma y de las 3 joyas. Hay todo un listado, ¿no?, de acciones o de puntos que entran dentro de esta actividad o acción incorrecta de la mente, que repito, las 3 de la mente: avaricia, malicia o intención de dañar, y aferrarnos a puntos de vista equivocados. Entonces, leo las 10 seguidas. Las 3 del cuerpo: matar, robar y comportamiento sexual incorrecto. Las 4 de la palabra: mentir, calumniar, insultar y la charlatanería. Y las 3 de la mente: avaricia, intención de dañar y aferrarnos a puntos de vista equivocados. La meditación versará sobre eso. El medir, el ponderar si en nuestra vida, en nuestro cuerpo, palabra y mente, están presentes 10, 7, 8, 9 o una de ellas. Así es que empezamos la meditación, nos ponemos cómodos y, como siempre hacemos, recitaremos la oración del refugio y generamos la bodhicitta, la mente de la bodhicitta. Pero antes contemplamos unos momentos la respiración, el cuerpo. Nos vamos relajando. Puedes contemplar o bien las fosas nasales, la entrada y salida del aire a través de las fosas nasales, o el movimiento del pecho expandiéndose o contrayéndose. Usa la forma que te sea más cómoda. Lo importante es ir notando que tu cuerpo y mente se van relajando, se van liberando de sus tensiones o bloqueos, rigideces externas e internas. Haz esto unos momentos. Al mismo tiempo vamos notando nuestro cuerpo cada vez más pesado, especialmente los hombros, brazos y manos, que puedes colocar juntas en el regazo si te es cómodo. Relajas los músculos del rostro, liberándolo de todas las tensiones que pudiera haber ahí. Como si unas manos imaginarias masajearan tu cara, ve disolviendo todo punto en tensión o rigidez que pueda haber ahí en tu cara: cuero cabelludo, nuca, vértebras cervicales. Imaginamos que a nuestra derecha está nuestro Padre y a nuestra izquierda nuestra Madre de esta vida. No importa si ya no vive, no están lejos.
Ahora los traemos al lugar en el que nos encontremos y los sentimos muy cerca. A nuestra espalda situamos nuestros seres más queridos, más cercanos, hijos, nietos, amigos, compañeros, pareja, conocidos, animales. Frente a nosotros situamos nuestros enemigos o los que nos agitan, cara a cara con nosotros, meditando igual que nosotros, buscando la felicidad igual que nosotros. Alrededor están todos los seres del universo, tantos que nuestros ojos no alcanzan a ver el final. Incontables seres. Intentamos que nadie se quede fuera de nuestra motivación. Los abarcamos a todos con nuestra mente. Amigos, enemigos, humanos, no humanos, agradables, no tan agradables, conocidos, desconocidos. Como si nuestra mente fuera una onda expansiva que va abarcando a más y más seres, así los vamos englobando a todos en nuestra motivación. Recordando que todos ellos buscan ser felices, evitar el sufrimiento, la insatisfacción vital. Intenta mantener todo el tiempo en tu mente esta motivación, especialmente mientras recitamos la oración del refugio, y si no la recitas, continúa meditando en generar un buen corazón, una buena motivación. Sangye chodan soki chonam la jancho bardo danyi kyasu che dagi chonyen gi pe sonam gi drola penche sangye drupara so sangye chodan soki chonam la jancho bardo danyi kyasu che dagi chonyen gi pe sonam gi Rola penche sangye drupara so. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. En primer lugar, lo que hacemos es recordar lo que es la moralidad, la mente que busca no dañar a ningún ser, mínimamente, no dañarlo bajo ningún concepto, ni con nuestras acciones físicas, ni verbales, ni mentales. A partir de ahí, a partir de esa definición, vamos llevando nuestra atención a lo que son nuestras acciones físicas, verbales y mentales. Comenzamos con las 3 del cuerpo, las 3 acciones no virtuosas del cuerpo. La primera es matar o quitar vida. Observa si es la que ha predominado o predomina en tu vida. Recordamos que la vida es lo más precioso que tiene cualquier ser. Tanto ahora mismo, tanto si lo has hecho ahora mismo como si lo has hecho en el pasado. Si lo has hecho en el pasado, lo traes a tu mente y como si actualizaras esa conciencia, como si lo confesaras, tomas conciencia de la importancia de no quitar la vida a ningún ser, buscando métodos alternativos que no les dañe, lo que sea, todo menos matarlos. Robar, apropiarnos de lo que no nos es dado, tomar aquello que no nos es dado sin ningún tipo de permiso. Mide esta acción en tu trabajo, en tu entorno, si no le das importancia o le das mucha. Observa cuál es tu realidad, tu situación.
Incluso puedes caer en la cuenta de que coges cosas, de que cogemos cosas sin darnos cuenta de que nos estamos apropiando de algo que no es nuestro. Pregúntate si es tu caso y obsérvalo. Lo opuesto a esta acción es prestar mucha atención a las posesiones de los demás, a las propiedades de los demás, cuidarlas como si fueran nuestras, ya que ellos mismos las han obtenido con mucho esfuerzo. Y además no son nuestras. La tercera acción no virtuosa del cuerpo física es la conducta sexual incorrecta, que básicamente implica interferir en una pareja ya establecida, ya creada, o romperla, o dañarla. Serle infiel a tu propia pareja, analiza esta. Lo opuesto es cultivar la fidelidad, no interferir en una relación dada. Ve repasando todo, ve analizando todo como si fueras apuntándolo en tu libreta mental, con sinceridad, con honestidad, hasta donde puedas recordar. Analizas tu palabra, especialmente si faltas a la verdad, si cultivas la mentira o no. También si calumnias, si utilizas palabras hirientes, duras, muy duras, con la intención de dañar o no, o tienes un habla compasiva, conciliadora, mediadora, que solo resalta las cualidades de los demás. Analiza también si en tu trabajo, en tu entorno, con tu familia, con tus amigos, con quien sea, te involucras en la charlatanería, en las conversaciones frívolas que no llevan a nada y que hacen que desperdiciemos una gran cantidad de energía física y mental. Para nada sustancioso. Por ejemplo, pasarnos horas y horas hablando de fútbol, de política, de situaciones sociales que no conducen a nada, desde un estado de mente negativo. Observa si haces eso o no. Lo opuesto es cultivar un habla consciente, comedida, veraz, beneficiosa.
Por último, analizamos las 3 acciones no virtuosas de la mente, comenzando por la avaricia. Analiza si en tu mente hay avaricia. O codicia, también se le llama codicia a veces, que es un apego muy sutil a las posesiones de los demás. La señal de que tenemos codicia en nuestra mente es que no nos alegremos de cuando a alguien le vaya bien, cuando alguien obtenga algo, especialmente a alguien que no nos cae bien, obtenga algo que le beneficia. Si en tu mente surge celos, avaricia, codicia, estamos incurriendo en esta transgresión, en esta negatividad de la mente. Lo opuesto es cultivar el regocijo, la alegría sincera de que a los demás les vaya bien, de que obtengan todo lo que necesiten y más, de que sean felices, los amigos, los enemigos y los extraños, los desconocidos. Genera esa firme determinación de que a partir de ahora voy a tratar de cultivar este aspecto, el del regocijo como antídoto a la avaricia. Mira a ver también si incurres en la intención de dañar, si tienes malicia. Especialmente cuando te enteras de que al enemigo o a alguien que no te cae bien no le va bien o ha tenido problemas o tiene obstáculos. Es también una mente muy sutil pero muy peligrosa, es muy venenosa. Un antídoto directo a esta mente tan venenosa es, en cuanto seamos conscientes de que al enemigo no le va bien, hagamos oraciones para que le vaya bien. Dediquemos nuestros méritos, recemos por esa persona. De corazón. Tan de corazón como podamos. Aunque sea un poquito, ya se agrandará. Pero hacerlo. Pedir para que le vaya bien. Para que tenga sabiduría, para que tenga éxito. Felicidad. Que haga las cosas bien. E ir dejando que nuestro corazón se vaya llenando con esos sentimientos, con esas peticiones. Al principio puede que sean un poco forzadas, pero acabarán siendo muy sinceras. Y los primeros beneficiados seremos nosotros, nuestro corazón, nuestra paz interior. Y por último observamos en nuestra mente, nos aferramos a puntos de vista equivocados, erróneos. Analizamos qué pensamos de la ley de causa y efecto, qué pensamos del karma, o si nos aferramos a lo impermanente viéndolo como permanente. Lo opuesto a aferrarnos a puntos de vista equivocados es ir cultivando la sabiduría, la visión correcta de la realidad. Familiarizar nuestra mente con la impermanencia, con la ley de causa y efecto o karma. Estudiar las 3 joyas, etc. Además de abandonar estas 10 acciones no virtuosas, la práctica de la moralidad consiste en reunir dharma o virtud y beneficiar a los seres.
especialmente con las 10 formas que se mencionaron antes. Como conclusión de la meditación nos determinamos a intentar hacerlo lo más posible, recordando que la moralidad es la base del resto de cualidades, especialmente de la concentración y de la sabiduría. Pensamos, ojalá a partir de este momento yo pueda prestar atención y cultivar con mucha más energía mi ética, mi moralidad, cuya esencia es el abandonar las 10 acciones no virtuosas. Te determinas así. Y con una mente de alegría, de regocijo por haber dedicado un rato al Dharma, a la meditación y al cultivo de la moralidad, dedicamos los méritos, la energía positiva de la meditación con la oración de la pantalla. Drowa chikyan malu pa de di salago paraso yan chup sen chup rinpoche ma ke padnam ye gyurchi ye wa nyam pa me pa di go ne gondu pelwaso. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Muy bien, igual alguien quiere decir algo. ¿Alguna duda o pregunta? Básicamente la meditación es eso, ¿no? El ir recorriendo, o bien de memoria o con un texto delante, que es perfecto también, las 10 acciones no virtuosas. Y también es muy interesante que si podéis, escribáis de vuestro puño y letra las 10 acciones virtuosas, es decir, los opuestos. Podéis dividir la hoja en 2 bloques, ¿no? Las 10 acciones no virtuosas del cuerpo, palabra y mente, y al lado ponéis las virtuosas, porque verlas la verdad es que es muy claro, es muy gráfico, ¿no? Verlas, como siempre se meditan las 10 acciones no virtuosas y pocas veces se mencionan o se tabulan, ¿no? Se listan las virtuosas, verlas inspira, la verdad es que inspira bastante, verlas. Algo tan simple como eso inspira. No sé si David quiere decir algo, que ha puesto aquí un mensaje a medias. Bueno, David o quien sea, tenemos unos minutos. No sé, el texto este de Irene, no, lo de Torren y tal, no sé, lo mismo se ha equivocado. Ah, este no lo había visto. Si por torrent ¿eso qué es? Torrent es como un peer-to-peer, como un repositorio virtual, donde la gente sube cosas y tú te las bajas. Ah. ¿Sabes? Pensaba que estaba diciendo Torra, el de la Generalitat. No. Entonces, o sea, esto es, sí, que Torrent es una aplicación que te permite, es decir, yo tengo unos libros. Que es una pregunta acerca de lo de los copyright, vale. Eso. Si por torrent uno se baja pelis o libros, o si compras un aparato y ves series y pelis, ¿cómo lo ves? No, ¿cómo lo veo yo? No, Irene, eso es como marca el Vinaya y el Dharma. Y depende, si tiene, es que yo no entiendo de estas cosas, pero si hay un derecho, ¿cómo se dice? Derecho de autor o de propiedad, no se puede. No se puede. Y ahora mismo en la red hay muchas cosas que te dicen que puedes bajar y no. De hecho, hubo una iniciativa en un centro budista, da igual el que sea, de hacer un cineforum de películas budistas y se liaron a bajar películas budistas, así porque sí. Y no se pudo hacer. No se pudo hacer porque todas tenían copyrights y derechos y eso en un sitio público no se puede proyectar. Hasta ese punto. Y luego había otra, de Eva. ¿La has leído? Sí. ¿Esta de los celos? Sí. Los celos se englobarían dentro de la malicia. Avaricia a veces en otros textos lo ponen codicia, que es como un apego
Es un tipo de apego, ¿no? Bueno, se basa en el apego. ¿Los celos se englobarían dentro de la malicia? Sí, sí. Ya sabes que los engaños tienen muchas ramificaciones, ¿no? Son muy escurridizos. Bueno, iba a decir puñeteros, pero pues lo digo, puñeteros, porque todos se relacionan con todos y se entremezclan, ¿no? Entonces, los celos son un tipo de, según el tipo de celos hacia quién y tal, pero sí, entran dentro de la malicia, también del apego, también de la aversión hacia otras personas y por tanto generamos celos hacia quien, en fin, que es una madeja, cada engaño es una madeja, pero por eso tiene parte de avaricia, parte de apego, los celos digo, y aversión. Dice Irene que la dejo cao, pues no sé cómo te dejo, porque yo es que ni había oído hablar de eso del torrent o del torrent. Entonces no sé qué derechos o qué sistema o qué dinámica sigue, pero si viola los copyright no se puede. No se puede. Que no digo que los viole, es que no lo conozco, pero si los violan no se puede. ¿Alguna cuestión más? Última. ¿No? Pues muy bien, pues gracias. Entonces, ¿lo dejamos aquí? Hasta la próxima clase de la